I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. Muy buenas tardes, martes 20 de abril. Hoy tenemos un programa eterno. Primero arrancamos con mi pequeño editorial hablando sobre qué está pasando a nivel mundial con las navieras, la crisis que está pasando la Terminal 5. Después empezamos con el despachante Ariel Gussetti a hablar algunas cosas de actualidad y seguimos con el empresario Gabriel Ureta hablando de lo que está pasando y qué pasó y la situación actual, ¿no? Me llegan de China unos informes de que las navieras quieren continuar aumentando los servicios conexos, ¿no? O sea, no fue suficiente el aumento de tarifas, no fue suficiente, y yo lo llamo la élite oceánica maximiza ganancias, porque en el medio de la pandemia el monopolio marítimo, porque cada vez son menos las navieras y cada vez ganan más, sigue maximizando las ganancias, ¿no? Y hablábamos que en el 2017, ya lo hablamos en el programa, muchas de las navieras se unificaron, se establecieron compañías navieras mucho más grandes y uniones transitorias de empresas muy fuertes, ¿no? Con fletes muy accesibles, muy competitivos. Pero en el 2020, en el momento que no pudieron reposicionar los contenedores porque ustedes sacaron menos barcos, porque ustedes decidieron demorar, le echaron la culpa al e-commerce. El e-commerce es el futuro. Todo proyecta que todo sea puerta a puerta. Como dicen en Centroamérica, la última milla. Y ahora, sin ofrecer ninguna explicación, ni con ninguna visión de mejora de los fletes o del servicio, ¿sí? Porque los que vivimos en Argentina estamos sufriendo todas las demoras que están llegando desde Brasil y todos los falsos transbordos de puertos base y Singapur. Y me informan desde Asia que van a hacer ajustes en los fletes y en los gastos de origen y en destino, dando a entender que es en respuesta a los cambios recientes en el mercado. Pero estos ajustes no están relacionados a la disminución de los fletes luego que los incrementaron un 1000%. Este ajuste apunta a cargos conexos, a todos los adicionales, a manejo de terminal, a peak season, recargo por temporada alta, a mercadería sobrepeso y el peor de todo, recargo por congestión del puerto. Yo estoy muy preocupado porque este aumento sustancial y enfocado en el alza solamente tiene una búsqueda de muestra de poder monopólico de las navieras. Y justamente en una Argentina que estamos sufriendo menos importaciones, con una licencia no automática tan compleja y sin información, no salen, con una Terminal 5 bloqueada, parada, es sumarle un problema más al comercio exterior argentino. La crisis es mundial, pero no quería dejar de hablar de la indignación que me genera, este tipo de aumentos, sin hablar de volver a la competitividad de los fletes. Si creen que haciendo este tipo de cosas monopólicas van a poder hacer desaparecer a las empresas conexas, están muy equivocados. Y en esto
quiero darles solamente mi impresión. Luego de un 2019 tan bien, tan eficiente, y un 2020 y un 2021 tan desastroso, me gustaría que revean esta actitud monopólica de solo aumentar tarifas, porque esto está matando el comercio internacional. Ahora seguimos con el programa porque no quiero perderme los puntos más interesantes que Ariel Gussetti me va a hablar sobre la situación actual del comercio internacional. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué semana que estamos viviendo? Y me queda sonando si es una semana o qué año o qué 2 años. ¿Cómo estás, Ariel? Qué gusto verte nuevamente. ¿Cómo anda, Juan Cruz? ¿Cómo anda todo? Esta semana bastante movidita que estamos Corriendo y tratando de llegar, porque además ya viene el encierro. ¿Cómo viste esta semana en comercio internacional? Y sobre todo el conflicto de las terminales, ¿no? O sea, qué increíble. El conflicto de las terminales está complicado por el tema de los tercerizados. Y desde mi punto de vista, yo lo que veo es que hay una especie de desencanto, si querés lo podemos atar también con un tema que, si bien no hace específicamente al comercio exterior, toca el comercio exterior, que es Falabella, el desencanto que hay con la Argentina, porque en definitiva la Terminal 5, que fue una de las mejores terminales desde mi punto de vista, que funcionó, que está desde los principios, desde cuando se privatizó el puerto, que acordate que brillantemente, podrán discutir todo lo que quieran, pero brillantemente se hizo 6 loteos de un solo puerto. Acordate que había 6 terminales y ya en ese momento, ya en ese propio año, que era totalmente diferente a lo actual, vos ya veías que no daba para 6 terminales. Y sin embargo se ganaron 6 pliegos. Pero independientemente de eso, una de lo que siempre, con altas, bajas, subidas, bajadas, etcétera, para atrás, para adelante, siempre fue la 5. La 5 fue una de las terminales más señeras, si se quiere decir, y tenía muy buenas líneas, manejaba muy buenas líneas. Entonces... Yo no, pero mi amiga, la despachante Peggy Belsa, me pidió por favor, la otra vez, que no embarquemos en carga que vayan a Exolgan. Yo no, mi amiga Peggy Belsa. Y en eso, fíjate cómo vuelvo, el tema de los monopolios. Qué difícil que es trabajar cuando no hay libre comercio. Mirá, lo que pasa es que con la matriz que vos tenés hoy, un ejemplo. Si vos hoy quisieras, los otros días hablamos de proyectos de inversión, que lo hay, si vos lo encontrás y encontrás el nicho. Pero digamos, hoy, si vos le tuvieras que explicar primero la matriz impositiva a un extranjero o un inversionista extranjero, o mismo un inversionista local, alguien que le quedó plata y quiere invertirlo y quiere hacer un negocio de importación. ¿Cuántos anticipos tenemos nosotros? Anticipo de ingresos brutos, cosa que no creo que haya muchos ejemplos en el mundo que se puedan hablar de que un impuesto municipal se anticipe en una importación, y a nivel distrital. Anticipo de ganancias sin saber si tenés ganancias o no. Un IVA adicional por futuras ganancias. Acordate cuando salió el IVA adicional, que Caballo lo puso en su momento, 10%, hoy estamos en el 20%, en ese momento se hablaba sobre una posible utilidad en las ventas de un 20%. Hoy decime si se sostiene en forma concreta. Entonces, si vos hoy hablás, la verdad que no brinda mucho, y lo que tenés que, desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de asesores, lo que te queda es sacar del arcón distintas resoluciones o distintos procedimientos para hacerle un poco más sencillo la simple y tan compleja hoy en la Argentina actividad de poder seguir trabajando. Tanto los que brindamos servicio como aquellos que quieren invertir y producir acá. En realidad,
si vos lo ves, a mí me llamó mucho la atención, independientemente de lo que el rum que se corre por el puerto, de que hay intereses, de que fulano se quiere quedar, mengano se quiere quedar, que no quiero sacarlo acá, pero que todos lo sabemos, pero no hay pruebas algunas que puede llegar a ser. El tema es que si ya si alguien decide bajar los brazos, es porque ya no hay negocio, porque ya no hay utilidad. ¿Me entendés? Y si vos te querés ir, el panorama no es muy bueno. Y en lo que es comercio exterior, por ejemplo, ¿por qué quise sacar el tema de Falabella? ¿Cuántas cosas? Falabella tiene Sodimac. ¿Cuántas cosas de Sodimac vienen importadas? El despachante o los despachantes que trabajaban con ellos, los transportistas que trabajaban con ellos, los transportistas internos. ¿Cuánta gente se va a quedar sin laburo? En realidad el panorama no está bueno, independientemente que la pandemia también trajo su condimento. Pero también hubo ventajas. Por ejemplo, el decreto 333, cuando se bajó el 0%, las extensiones de no tener que hacer determinadas certificaciones con productos que van a la pandemia y otros productos a los cuales en su momento la Secretaría había sacado certificaciones, como por ejemplo las válvulas industriales, y no había organizaciones que hacían esas certificaciones, no había entidades certificadoras. Y otro temita, que no es menor, ¿te acordás que siempre hablamos de la licencia? Te voy a tirar una que si querés en este o en cualquier otro programa lo ampliamos. DJCP 404 del 16, análisis de certificado de datos que se vuelcan en la DJCP al INTI, con un signo de interrogación grande en cuanto a plazos de emisión de esa certificación, más. Fíjate que nosotros estamos trabajando en lo que es hoy presencial muy poco en el Estado, se está haciendo todo online, con lo cual hay poco traqueo. Te comento una, yo estoy buscando estoy detrás de una excepción de LSM para un producto que lo van a adaptar con uso medicinal, y sin embargo me pidieron una subsanación el 10 del 3. ¿A vos te contestaron algo todavía? Es impresionante esto de que plantearon que la licencia en automática en 10 días te iban a responder y todavía nadie ha obtenido ninguna respuesta de la situación de las licencias. Pero... Bueno, ¿te acordás lo que habíamos hablado del expediente? Que te daría, aunque sea un traqueo o un seguimiento de dónde está y quién lo tiene, y por qué lo tiene, y cuánto tiempo lo tiene. Le recuerdo a la audiencia que Ariel recomendaba alguna especie de codificación o expediente donde podamos saber dónde está, cosa que en muchos de los sistemas de gobierno, en los TAD, ¿sí?, en los trámites a distancia, se puede rastrear dónde está cada situación y en este caso las licencias no. Contame, Ariel, un poquito. Perdóname, sí. te hago este solo comentario y no te quito más tiempo. Con respecto a lo que yo te decía del traqueo de las licencias originalmente cuando se pidieron, vos acordate que la licencia primero no es nueva, ya se empezaron a aplicar en el 2005 las primeras licencias que fueron para calzado y juguetes. Se ampliaron a 18 licencias en donde vos tenías que registrarte como importador de esos productos alcanzados por esa licencia y después presentabas el expediente o el papel que era expediente, como te lo estoy diciendo, que después te emitía la licencia en forma papel. Después hubo determinados problemas con la licencia en forma papel y surgió el TAT. O sea que esto ni siquiera es nuevo, ya lo hizo la Secretaría antes. Ese procedimiento ya existía. Todo lo que ingresaba oficialmente existía con un expediente oficial. Entonces vos sabías cómo lo podías buscar o por dónde buscar. Hoy tenés un código que nadie te dice nada. La casilla nadie te la contesta. Entonces, me parece que hay que darle una cierta certidumbre a eso. Muchas gracias, Ariel. Muy buenas noches. Por nada, mi viejo. Un abrazo grande y buen programa. Muy buenas tardes. Martes, 20 horas en Argentina Emprende y Exporta. Y Gabriel me dice que tiene que empezar con barbijo y me dice que va a pegar mucho por si acaso me pongo el casco. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me lo puedo sacar o vas a pegar de más?
No, ese se lo tendrían que poner otras personas, o vos te lo podés sacar. Lo mío fue nada más para hacer como están haciendo todos en televisión, que me parece algo correcto, que es tratar de ver que también nosotros usamos barbijo y que hay que cuidarse más que nada. Sí, bueno, la última vez que habías hablado de esto, en la editorial del programa, que estuvo muy buena, me quedé con la frase de tu abuelo de por qué no éramos el granero del mundo y por qué no lo fuimos. ¿Cuál sería la diferencia entre Estados Unidos y nosotros, dado que empezamos desde la misma línea de salida, por decirlo de alguna forma? Yo creo, a mi pensar, que hay tres grandes variables que son las que marcaron el destino de los dos países. Primero, una que podría tomarse medio para la chacota, que es que nosotros somos hijos de españoles e italianos y no de alemanes e ingleses. Yo creo que la idiosincrasia de cada nacionalidad tiene mucho que ver. Tuve la suerte de viajar a todos esos países y las diferencias están a la vista. Pero yo creo que mejor vayamos a dos variables que van a expresar mucho mejor estas diferencias y por qué terminamos cada uno donde terminamos. Voy a tratar de, cuando explico la parte argentina, no meterme en política para no herir susceptibilidades de nadie. Y cuando cuento la inglesa, perdón, la americana, sí voy a hablar de política y me va a servir para demostrar diferentes cosas que después vamos a seguir hablando. Argentina y Vamos a decir que también nosotros tuvimos a los jesuitas católicos y que Estados Unidos tuvo a los protestantes, ¿no? Sí, nosotros damos la otra mejilla y ellos te pegan 2 veces antes de pedirte perdón. Sí, también tiene mucho que ver la cultura, obviamente, y eso es a donde me refería, desde dónde venimos. Bueno, Argentina y Estados Unidos salen desde el mismo lugar, tienen independencias en años muy parecidos. La independencia americana es en 1789 y bueno, la nuestra, como sabemos, es en 1816. Los territorios eran muy parecidos, eran tierras fértiles y muy ricas y muy extensas. Pero la gran diferencia y por qué terminamos en lugares tan diferentes se da más que nada por qué se hizo con esas tierras, cómo fueron divididas y cómo se las trabajaron. Mismo Estados Unidos es tan grande que podría solamente usar el ejemplo de Estados Unidos para demostrar la diferencia sin hablar de Argentina, porque no es lo mismo el norte que el sur americano. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más resumidamente posible. Cuando Estados Unidos empieza a crecer como nación, Washington las tierras las empieza a dividir. Si bien Washington siempre se dedicó a comprar tierra, fue un gran terrateniente, fue el pupilo de Sir Halifax, que desde los 16 años le enseñó que lo único que había que hacer era comprar tierras para mantener el poder. Él tenía muchas ganas de la fundación de este estado y sabía que una forma de hacerlo era dividir tierras para que vaya inmigración. Entonces Estados Unidos, cuando empieza su nacimiento, por decirlo de alguna forma, lo que hace es dividir estas tierras que tienen y las dividen entre gente idónea, entre granjeros y familias humildes. La divide entre gente idiota y dije idiota, ¿no? Ese es el otro país. Menos idiota era cualquier cosa, idónea, perdón. Ellos vinieron para acá. Y el año pasado, no, mi amigo italiano que vino el año pasado no, pero el que vino el otro me dijo sencillo, acá vino lo peor de lo que teníamos nosotros allá, así que por eso son estos. Así que yo le creo bastante, a Leo le mando un saludo y a Alessandro. Lo que pasó fue lo siguiente, Estados Unidos repartió esas tierras, la dio entre gente humilde, entre granjeros, y esto además incentivó que muchos granjeros europeos se trasladaran a Estados Unidos y empezasen a hacer crecer estas tierras y extenderlas hacia el oeste. En Argentina pasa exactamente todo lo contrario. En Argentina, yo voy a pedir que busquen los nombres, voy a tratar de no dar nombres en Argentina. Cuando la Argentina empieza también a expandirse para el oeste, estas personas que hacen las campañas hacia el oeste no dividen las tierras entre gente idónea, granjeros, familias humildes, sino que pasa lo mismo que sigue pasando hoy. Dividen la tierra entre amigos y en vez de hacer pequeñas parcelas, crean los latifundios más grandes de toda la región. Para mí es el principal motivo
por el cual Argentina no es Estados Unidos y no somos el granjero del mundo. Por una situación sencilla. Cuando vos tenés muchas tierras, no tenés competencia, no se genera competencia. Vos en el capitalismo lo que necesitas generar es competencia. Sin competencia, además, no generás un mercado interno. O sea, vos cuando produzcas tu producto, lo único que te va a quedar va a ser exportarlo, porque nadie lo va a poder comprar en tu propio país. Y después la tercera variable, que para mí es la determinante, es la guerra civil americana, lo que se conoce como la guerra de secesión americana. Lo voy a explicar muy por arriba. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, gana las elecciones con un 82% de los votos y su caballito de batalla era la abolición de la esclavitud. Esto hace que los estados del sur se le rebelaran. ¿Por qué? Los estados del sur sí tenían grandes latifundios. Vimos en miles de películas las plantaciones de algodón con los negros como esclavos, cómo se trataba a la gente, cómo, digamos, llevaban su negocio. Mientras que en el norte pasaba algo totalmente diferente. El norte era capitalista. Los republicanos de esa época eran capitalistas que querían abrirse al mundo e industrializarse. ¿Por qué querían esto? Porque ellos tenían porciones de tierra tan chicas que si no la trabajaban y buscaban una diferencia con los otros, diferencia en costos, diferencias en tecnología, mismo en esa época, sabían que perdían y perdían sus tierras. Entonces esto crea una gran competencia con mucha masa asalariada. Del otro lado, los demócratas del sur, era todo lo contrario. Ellos no querían esta capitalización, el mercado de capital. Ellos preferían quedarse con esos grandes latifundios, con su mano de obra esclava, y acá voy a hacer una salvedad que es muy importante para lo que vivimos hoy en día. Estos demócratas estaban a favor del libre mercado. Estaban totalmente a favor del libre mercado. Ellos lo que querían era exportar sus materias primas y que de afuera entraran las importaciones de manufacturas sin ningún tipo de arancel. Del otro lado, los republicanos no creían en el libre mercado. Sí creían en la apertura global, en la globalización que después vino, pero la creían desde un lado capitalista. Es, crezcamos primero y nos abrimos al mundo, y mientras tanto vamos importando manufacturas, pero principalmente bienes de capital. Y esto hace que el desarrollo del norte sea muy superior al del sur. Se produce la guerra y quienes ganan la guerra son los republicanos del norte. Esta es la acción más determinante que hace que nosotros no seamos el granero del mundo y Estados Unidos lo sea. ¿Cuál es esta diferencia? Que acá la guerra civil la gana la oligarquía terrateniente. Sin ir más lejos, si uno se fija, los nombres de quienes tenían esas tierras son los mismos que hoy tenían las tierras, son los mismos que tienen las tierras hoy. Y acá la gente también tenía esclavos, todos sabemos lo que pasó, por qué no tenemos población negra, si no, búsquenlo, es un asco, pero bueno, búsquenlo lo que hicimos los argentinos con los negros, y por qué no tuvimos negros durante tanto tiempo. Lo que querían era un país cerrado, para ellos seguir manteniendo su poder, conservadores, como los demócratas del suramericano, eran conservadores de su poder. Entonces ellos sabían que con sus grandes latifundios no iban a tener que competir entre sí, que solamente arreglándose entre ellos podían mantener un precio alto manteniendo la producción baja, si no iban a tener ni competencia interna ni externa, porque también ellos querían cerrar el país. Ellos no querían que se importen bienes de capital, ni manufacturas, ni industrializarse, porque sabían que si ellos mantenían el poder y tenían todas las tierras, la oferta siempre iba a ser escasa, pero la demanda alta, y la rentabilidad de ellos iba a ser muy alta. Así que nosotros no somos el granero del mundo, en mi opinión, por estas tres cosas. Primero, por nuestra cultura. Segundo, por cómo dividimos las tierras. Y tercero, por quienes terminaron teniendo el poder en el país. Después los invito a que cada uno busquen quiénes fueron esas personas, quiénes fueron los que no dividieron las tierras, quiénes fueron los que estuvieron contra el capital, y que saquen sus propias conclusiones, porque no está bueno que yo siga hablando y diga todo como paquetado, como hacen los noticieros ahora, cualquiera que habla que te dice, este es bueno y este es malo. No, que cada uno se fije.
Justamente en mi editorial hablo de la competitividad con el tema de la crisis de los costos logísticos, pero qué interesante esto que me estás comentando porque realmente uno tenía muy claro el tema de la cultura, ¿no? Y cambiando de tema y seguramente enfocados en la actualidad, estamos viendo que nadie está hablando de los créditos UBA. Sí, la verdad es que es muy escasas las notas que se encuentran respecto a lo que está pasando con los créditos UBA, y es un tema que por lo menos a mí me toca de cerca. Tengo amigos que han confiado, que han sacado créditos UBA, y hoy están pasando un muy mal momento, deben 4 veces lo que pidieron, y ya pagaron supuestamente lo que habían pedido, porque el gobierno les prestó pesos y tienen que devolver pesos dolarizados. Yo la verdad que traté de explicar muchísimo en mi grupo de amigos, en la gente conocida, de por qué no deberían haber sacado los UBA, y lamentablemente con la polarización que hay en el país entra a jugar lo que es la política y la ideología más que nada, y ponerse de un lado o del otro en vez de estar debatiendo lo que hablamos recién, por ejemplo, debatir qué pasó en el pasado, por qué llegamos acá, y eso te da una perspectiva de futuro. Yo creo que o sea, ¿por qué yo entendía en ese momento que los créditos UBA eran una estafa? Acá sí me voy a meter con política, va a molestarle muchísimo a la gente lo que voy a decir, pero nuevamente desde donde lo veo yo, creo que es así. La Argentina tuvo más o menos en los últimos 50 años, porque si no podríamos hacerla desde 200 años, desde el empréstito de la Goring Brothers, podría llevarlo hasta acá y sería lo mismo. Pero bueno, vamos a hablar de los últimos 50 años para hacerlo un poco más conciso. Las últimas grandes estafas que tuvo la Argentina fueron, primero, el gobierno militar. Que ahí quiero hacer una aclaración. Acá no se pongan a discutir, no, pero porque los zurdos en ese momento era comunismo contra capitalismo, no, porque en el país había subversión. No, muchachos, no fue algo que sucedió solamente en Argentina. Sucedió en toda la región. Entonces analizarlo como un caso único, el de Argentina, no tiene sentido. Cuando podemos analizar lo que pasó en toda la región, nosotros, por ejemplo, con Juan, que hemos estudiado comercio exterior y se tiene historia económica argentina y mundial, conocemos muy bien lo que significa la doctrina Monroe, que fue la Escuela de las Américas. Mismo hoy en día, escuchando sociólogos americanos, uno puede saber muy fácil a qué se dedicó el gobierno americano, porque hasta el mismo gobierno americano lo admite. O sea, lo que pasó con los militares fue muy sencillo, lo voy a explicar muy arriba y no voy a meterme con los muertos ni nada de eso. Acá se implantó en toda la región un modelo militar de dictaduras solamente para implantar un modelo socioeconómico, que todos sabemos cuál es. ¿Cómo alguien llega a esa conclusión? La primera acción del gobierno militar, la primera acción el primer día, es aceptar un préstamo del FMI. No es otra cosa, es aceptar plata del FMI. O sea, subordinarse al poder. Todos sabemos que el FMI, el BID, son organismos de dinero fiduciario creados para dominar a gente como nosotros, que somos el patio trasero de Estados Unidos. Algunos números del gobierno militar: se dobla, la deuda externa se dobla, bueno, vemos la destrucción del mercado interno, con las empresas, que me acuerdo las publicidades de ese momento, te mostraban la silla nacional que se rompía y te decía, compren la importada. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió con el gobierno militar. Perdón, Gabriel, pero estoy totalmente en desacuerdo con lo que estás diciendo, porque justamente vos estás diciendo que en Sudamérica estaban haciendo un modelo pro-capitalista en contra del comunismo, y en Centroamérica y el Caribe era con el mejor momento del desarrollo de los países bananeros, o sea, el monopolio bananero. Así que no entiendo que estás tratando de imponer una idea de que los americanos plantearon Latinoamérica así. Sí, es más, hasta para mí plantearon a Centroamérica de la misma forma para tener una contraposición. Hoy en día lo podemos ver con Rusia. El verdadero enemigo de Estados Unidos hoy en día no es Rusia, es China, lo sabemos todos. El competidor
por el dólar, por la hegemonía de la moneda, es China. Sin embargo, los americanos atacan a Rusia. ¿Por qué? Porque es el capitalismo puro. ¿Por qué el McDonald's se pone enfrente del Burger King? ¿Por qué se ponían McDonald's y Burger King enfrente? Porque los mismos empresarios se habían dado cuenta que si estaban enfrente competían más y les daba más rentabilidad. Y siempre hay que tener un chivo expiatorio. Y que quede claro esto, ¿eh? Yo estoy totalmente en contra del comunismo y el socialismo. Me parecen dos modelos que han fracasado totalmente en el mundo. Totalmente. La naturaleza humana no tiene nada que ver con el socialismo y el comunismo. Todos queremos ser diferentes, todos queremos tener algo mejor. Y no estoy hablando de todos queremos tener el mejor auto y la mejor casa. No, hablemos de cosas que realmente valen la pena tener algo mejor y que el capitalismo nos ofrece. ¿Qué estoy hablando? Una educación mejor, que nuestros hijos tengan juguetes, que vayan a una buena escuela, que uno coma mejor. No estoy hablando de banalidades que siempre los anticapitalistas ponen como, ¿qué querés? Las zapatillas Nike, ¿qué querés? El teléfono iPhone. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la naturaleza humana, que siempre vamos a querer tener algo mejor. Y no está mal, no está mal. Al día de hoy, el capitalismo, con todas las fallas que tiene, es el mejor sistema que tenemos. No hay nada mejor, no hay ideas mejores. Y justamente esto de que no estoy de acuerdo tiene que ver con el tema de lo que planteabas y planteo yo en mi editorial. Sin competencia, lo único que hacemos es dañar la estructura del movimiento global, no solo de los países. Se daña las estructuras del movimiento global de flujo de capitales, Sin dudas. que inmediatamente atenta con la salud, la educación, porque sin flujo de capitales, lo primero que hacen los gobiernos es disminuir dinero para esos sectores. No van a disminuir, en el caso de Estados Unidos, dinero para la NASA. Lo primero que hizo Trump fue sacar dinero para las obras sociales, para la comunidad que no podía sostener el dinero para la salud. Por eso me parece muy, muy interesante lo que decís, y sobre todo esto de, si conocemos la historia de cómo se formaron los países bananeros, nos vamos a entender mucho más cómo nos formamos, y sobre todo el asesinato de Allende en Chile, ¿no? Y hablar, si querés vamos más atrás, si querés te hablo de lo que fue la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. O sea, a Fidel no sale por obra de magia. Esas personas llegan por momentos muy críticos. Fidel Castro pertenecía a la élite cubana. El padre de Fidel Castro era dueño de la plantación de azúcar más grande de todo Cuba. Él se cansa de ver cómo los americanos usan su país como burdel, porque digamos las cosas como son, en esa época estaba la prohibición del alcohol, era la época de Al Capone, era una época de prohibicionismo total en Estados Unidos. ¿Y dónde se divertían los millonarios americanos? En Cuba. Entonces Fidel Castro de chico lo que empieza a ver es este abuso de los americanos sobre los cubanos, sobre sus mujeres, que la mayoría de las cubanas no le quedaba más que prostituirse. Por eso los grandes cabarets de La Habana florecen y todo eso. También podemos hablar de cómo llega Chávez al poder. ¿Por qué Chávez llega al poder? Chávez llega al poder por el Caracazo, por lo que pasaba antes, por el abuso de Estados Unidos de pagarle $3 por un barril de petróleo. Y lo que es más gracioso es que Chávez llega de la mano de Estados Unidos. Así como Bashar al-Assad llega de la mano de Chini a Siria, como si vayamos más lejos, como Saddam Hussein llega a Irak de la mano de Estados Unidos. No son personas que llegan al poder solos. Después ocurre lo que ocurre. Después ocurren las locuras que hace Fidel Castro. Después ocurren las locuras a las que termina Chávez. Después se llega a eso, pero porque primero le sirvieron. Y acá es donde vemos la mano de lo que decía primero. Acá lo que se quiso implantar fue un sistema capitalista, pero un sistema capitalista no como el que se conocía en la época que veníamos de hablar antes de la Guerra Civil Americana, que acá es también donde fallan para mí los libertarios. La economía fue algo muy cambiante. No podemos seguir con los mismos paradigmas
de los años 1800. Todos sabemos que existió el crack del 30 y que desde ese momento, lamentablemente, digo lamentablemente porque antes era mucho más fácil todo, era una cuestión de oferta y demanda y no había los entes financieros que hay hoy en día, no había los bancos centrales que emiten continuamente como hay hoy en día. Eran muchas cosas diferentes que ojalá pudiéramos volver, pero es una utopía. Es una utopía como la utopía de los comunistas o socialistas, de que podemos vivir todos felices y contentos teniendo lo mismo. No, y es un tema nuestro, es un tema humano. Y lo que yo veo es que esos gobiernos lo que hicieron fue suprimir el crecimiento nuestro y a base de deuda, a base de estos entes financieros que lo único que hacen es mantener las economías bajo una vara con deuda. Y bueno, tenemos primero, para mí, la primera gran estafa de los últimos 50 años es el gobierno militar. Después de eso, viene para mí la segunda gran estafa, que es el 1 a 1. Hoy sabemos que el 1 a 1 fue irrisorio. Te lo está hablando alguien que se fue en el 92 a Estados Unidos y se compró la Super Nintendo, las Reebok que se inflaban, el equipo de Jordan, de Nike. O sea, está hablando alguien que disfrutó de todo eso, ¿eh? Yo no estoy hablando desde un lugar de envidia donde dicen todos, no, yo soy el que me fui todos los años a Estados Unidos, me divertí y lo sigo haciendo hasta hoy. O sea, es hermoso Estados Unidos. Yo acá con la que estoy yendo, contra lo que estoy yendo es contra un modelo que se nos impuso. El 1 a 1 fue una gran mentira. Fue una gran mentira, fue una convertibilidad donde se dijo, o sea, vamos de nuevo también a lo que acabo de decir, el 1 a 1 no llega gratis. ¿Qué estaba pasando? Había hiperinflación en la Argentina. Había una inflación del 192% mensual, que esto es otra cosa que me da mucha gracia de los libertarios cuando anuncian hiperinflaciones por una inflación del 50% anual. Hiperinflación tiene que haber mínimo un 50% mensual o mínimo 3 años con una inflación superior al 100%. Acá estamos hablando de una inflación del 192% mensual. Entonces, Cavallo, cuando llega al poder, y voy a hablar de ministros de Economía, Cavallo, me faltó una cosa, porque lo que vamos a terminar hablando es de por qué entendí que los UBAs iban a ser una estafa. En el año 1986, un señor que se llamaba Carlos Melconian, trabajando para el Banco Central, se encarga de que en Argentina no se investigue la deuda contraída por los militares. Esto va a ser importante al final. Carlos Melconian. Viene Cavallo. Cavallo impone el 1 a 1. Si quieren algunos números del 1 a 1, la deuda sobre PBI en 1991, cuando se implementa, era del 20%. En el 2003 era del 164% la deuda. La pobreza es lo que menos se mueve del 47 al 57%, 10%, pero con un agravante. En ese mismo periodo, los que más tienen 20 veces más de los que menos tienen. O sea, lo que se genera son dos sociedades casi diferentes. Argentina éramos ejemplo de nuestra gran clase media. Acá es donde empieza a destruirse la clase media. El desempleo empieza el 91 con 6,5 y termina con casi un 20% en el 2002. Para reflejarlo con números que vinieron después, en el 2015 el desempleo vuelve a bajar al 6%. El PBI del 2015 solamente tiene endeudado el 43%. O sea, no quiero decir que el gobierno kirchnerista haya sido lo mejor que le pasó a la Argentina, pero si nos ponemos a analizar números, claramente los números son diferentes a lo que pasa durante la época de Cavallo. Volvemos. En el año 1994 ocurre el famoso efecto tequila. El efecto tequila lo que hace es que los mexicanos no van a poder pagar las tasas de los bonos que habían contraído y produce una fuga de capitales de México. Al estar el mundo globalizado, esto hace que salgan capitales de Argentina. Y ahí es donde empieza el deterioro de la convertibilidad con este efecto tequila. Todos sabemos lo que pasa entre el 94 y el 2000, y en el 2000 es donde se empiezan a dar las 3 grandes estafas que nos terminan destruyendo y que dan nacimiento a los gobiernos que tuvimos después. Primero viene el blindaje financiero, el famoso blindaje financiero que consistía de un préstamo de 40.000 millones de dólares, más que nada para que esta gente que había invertido capitales en Argentina pudiese llevarse sus dólares nuevamente, sino pesos. O sea, a lo que se hace es salvar a esos capitales extranjeros para poder desinvertir de Argentina.
toda la gente acá pensaba que lo contrario, que no. Esos 40.000 millones eran para reforzar el sistema y que podamos afrontar todos los pagos del FMI y todos los compromisos que ya teníamos. Mentira. Acá si hay un enemigo y al que siempre se lo beneficia es a los bancos. Es a los bancos. La política, sí, la política sucia, hay corrupción, todo. Pero acá los que roban en serio son los bancos. ¿Qué pasa después de este famoso blindaje financiero? Que, bueno, acá me anoté algunas cosas para entender más que nada lo que plantean hoy los libertarios, ¿no? El condicionamiento del FMI que da para ese préstamo, el congelamiento del gasto público por 5 años, baja de déficit, reforma previsional de 60 a 65 años para jubilarse, disminución de salarios, y esto lleva a que se agudice la recesión que ya vivíamos y, dato importante, que las tasas de los bancos suben al 14%. O sea, los bancos empiezan a ganar mucha más plata de la que se ganaba hasta ese momento. Seguimos. En el 2001 empieza la salida de capitales argentinos en gran forma. En el 2001, el que renuncia es el ministro de Economía, Machinea, y quien asume es López Murphy, que muchos no se acuerdan porque solamente estuvo 15 días. ¿Por qué López Murphy estuvo 15 días? Porque el ajuste que él hace, pedido también de nuevo por el FMI, es recortes en la educación, recortes en salud, recortes en jubilación y en salarios. Y acá viene el ítem donde los libertarios después discuten de que no fue liberal el gobierno porque subió el IVA. El IVA sube del 15 al 21%. Entonces, ya por este solo ítem, los libertarios hoy te dicen, en Argentina nunca hubo economistas liberales y nunca tuvimos un gobierno liberal, porque no, por más que hayan hecho flexibilización laboral, achicado el Estado, todo, subieron el IVA, por ejemplo, un impuesto. No, es liberalismo puro, y el liberalismo además no es lo que ellos creen que es liberalismo. Hoy en día lo que estamos viendo es a un grupo de gente que está a favor del libre mercado, como los demócratas americanos del sur, que está a favor de un libre mercado, pero para conservar poder, no por otra cosa. No es otra cosa. Después de esto, viene la vuelta de Cavallo. O sea, Cavallo como gran salvador, en realidad no como gran salvador, lo traen como diciéndole, maestro, vos hiciste esto, sacanos de este lugar. ¿Y qué vuelve a hacer Cavallo? Reducción de salarios y jubilaciones. Ahí aparece otro nombre que después vamos a hablar y que nos lleva esto de los UBA, que es la ministra Bullrich, que recorta las jubilaciones en un 13%. Y después de esto viene el megacanje, el famoso megacanje. Que quiero hablar del megacanje porque me cansé de escuchar de que las negociaciones de Guzmán o de los anteriores ministros de Economía fueron malas porque lo único que hicieron fue patear la deuda. ¿Y qué año fue el megacanje? El megacanje fue en el 2001. El megacanje fue en el 2001, si no me equivoco. La verdad no lo tengo anotado, no me lo anoté. Pero si no me equivoco es el 2000, sí, es el 2001 porque después viene el corralito y el corralito es del 2001. El megacanje, que era alargar el plazo, lo mismo que hizo Guzmán ahora, pero con una gran diferencia. Se alargaba el plazo, pero a la vez subían la tasa de intereses y subía el monto de capital adeudado. Por eso a mí me resulta muy gracioso cuando la gente se queja de los canjes de bono que hubo después, que dicen, no, mirá, Guzmán lo único que hizo fue patear la deuda a 4 años. No, Guzmán no pateó la deuda a 4 años. Guzmán pidió más plazo, pero a la vez hizo una quita de intereses de 37.000 millones de dólares. O sea, no es sencillo lo que se hizo. No es sencillo ir al FMI y decirle, muchachos, yo no solamente quiero que me den más plazos, sino que me quiten intereses. Y bueno, todo esto termina en el famoso corralito, la estafa más grande para mí que se le hace al pueblo argentino nuevamente en favor de los bancos, donde se lo conoce como corralito, pero en realidad es una especificación asimétrica de los ahorros en dólares de los argentinos, que vamos a nombrar a otra persona que aparece en esta negociación, que es Alfonso Prat Gay. Alfonso Prat Gay
era en ese momento el niño mimado del JP Morgan. Yo hasta recuerdo haberlo visto en mi facultad, en clases de economía, donde nos vino a avisar del corralito. Nosotros en la UCES supimos 2 semanas antes que el corralito suceda que iba a suceder, porque él apareció en una clase de economía y dijo, chicos, miren que va a pasar esto, esto y esto, díganle a sus padres que si tienen plata en el banco, si ustedes tienen plata en el banco, sáquenla. Me olvidé de un dato también importante de la época de los militares, que es la nacionalización de las deudas privadas. En esas deudas que se nacionalizan sobresale una que es la deuda de SOCMA y Sideco. Creo que todos sabemos quién es la familia dueña de SOCMA y Sideco. Y la última gran estafa que tiene el pueblo argentino, porque para mí grandes estafas ocurren cuando vemos la caída del PBI y el aumento de deuda, así que para mí esto fue otra gran estafa, fue el macrismo. El macrismo también propone quitar el cepo, que los trabajadores no paguen ganancias, que nos vamos a meter en el mundo. Resumidamente, el plan económico macrista era, les pagamos a los holdouts, para pagarle a los holdouts necesitamos sobreendeudarnos, así que voy a salir a pedir plata al extranjero, porque si les pagamos a los holdouts va a venir lo que después se llama la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones nunca llegó, se transformó en tormenta de deuda, y volvimos a terminar endeudados con el FMI, pero con una salvedad. En vez de ser 4.000 millones o 9.000 millones, como habían sido antes, es por 50.000 millones, 40.000 millones. No sé en cuánto va a quedar y qué préstamos van a aceptar. Entonces, Eso es un punto que lo hablo mucho en mis editoriales, de la creencia, como cuando uno ve estos asesores de TikTok, ¿no? Que dicen que es más barato alquilar que comprar una propiedad, que te asesoran de que ellos te van a salvar y te van a explicar. Bueno, el mundo, ¿sí?, se mueve con reglas mucho más rápidas que las que nos movíamos nosotros en el 2000. Y en esas reglas ya no hay grandes inversores que quieran invertir en los países, sino hay pequeños inversores que mueven mucho dinero, y esto es el caso GameStop, el caso Bitcoins. La juventud decide con otro tipo de inversión. Sí, Gabriel. Escuché en tu editorial pasada que hablabas de esto, la verdad que también me pareció muy buena, me pareció muy bueno todo lo que hablaste de los importadores, que a veces se los ponen en un lugar de como malvados en la película, y no es así. Y claramente los tiempos son diferentes. A nosotros que nos gusta, a mí y a vos que nos gusta hablar de paradigmas, los paradigmas económicos hoy en día casi cambian al año. Los últimos 3 cambios de paradigma se han hecho en menos de 20 años, cuando antes transcurrían 100, 50, 30 años. Los 3 últimos grandes cambios de paradigma económico fueron el 2001, el 2008 y yo creo que ahora la pandemia. Son 3 momentos en que el mundo cambia totalmente. O sea, no podemos dejar de buscarle un contexto a nuestro 2001 cuando sabemos que el mundo cambió con el ataque a las torres. No fue una salida de capitales porque sí. El mundo se preparaba para lo que iba a venir. En el 2007 vuelve a ocurrir lo mismo. Hoy en día, lo que estás contando vos, como lo resumo pequeñamente, el caso GameSpot es un grupo de chicos, por decirlo de alguna forma, un grupo de inversores pequeños que se juntaban en un chat, en una sala de chat, o una página que es Reddit, y ellos lo que se dieron cuenta era que había muchas compañías que apostaban a que las compañías pierdan plata, y eso les hacía ganar plata a ellos. Entonces lo que hacían estos chicos era apostar a esas empresas, comprando acciones de esas empresas, y haciéndolos perder plata a estos grandes entes financieros, que era como ir al casino y saber qué número iba a salir. Para mí la economía cambia mucho desde el caso Goldman, Lehman Brothers, cuando empiezan a pegarle a todo. O sea,
de repente antes apostabas y podías perder o ganar, y de repente estas empresas empiezan a ganar siempre, siempre, nunca se equivocaban. Entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a dar cuenta que podían hacer plata no mismo de ganar, sino de hacer perder a las empresas. Y bueno, es como un sistema anárquico que le nace al sistema, perdón, al mismo sistema a estos chicos, donde les juegan a estos grandes y los han hecho perder 9.000 millones de dólares, por ejemplo, a un fondo financiero. Que está bien, para ellos es poca plata, ¿no? Estamos hablando de fondos financieros que manejan cientos de miles de millones de dólares. Gabriel, me planteás que Estados Unidos hizo golpes en todos los países emergentes luego de la Segunda Guerra, luego de la Guerra Fría. Lo que yo te planteo es la banca, la bolsa de Nueva York nunca pierde. Nunca, nunca. Y además, no digamos que fue Estados Unidos, porque la verdad, yo tengo amigos americanos, fui mucho a Estados Unidos, y la verdad que es una gente que al lado nuestro yo me siento mal a veces. Te digo la verdad, digo, qué indio que soy, mirá lo buena que es esta gente. Hablemos del complejo industrial militar americano, y sobre eso, la gran banca internacional, que es quien maneja. No, yo no lo dije. No, me hago cargo. Me hago cargo. Mira, te lo hago una anécdota graciosa sobre esto, para que se den cuenta desde dónde viene. El banco más importante, el JP Morgan, si nos ponemos a analizar de dónde nace esto de saber la historia para entender desde dónde venimos y para poder planificar el futuro, busquen quién es el pirata Morgan y quiénes son sus descendientes. Creo que ahí van a encontrar una respuesta. Y bueno, y para cerrar lo de los UBA, era muy fácil para mí saber que iba a ser una estafa. A ver, los militares salvan a la familia Macri. Volviendo porque ya vamos más de media hora de programa y esto seguramente no va a poder ir en el programa de televisión, va a ir en el editado de YouTube, pero volviendo a un tema que justamente Gabriel me comenta, de que no está saliendo en ningún lado, sobre todo con toda la situación que estamos viviendo pandémica. ¿Qué está pasando y qué estás observando vos, Gabriel, con el tema de los créditos UBA? Porque realmente es como difícil analizarlo porque hay toda situación de gente que quedó fuera por el tema de la inflación en una promesa que pactaba que la inflación iba a llegar casi a un dígito. Como venía diciendo, realmente sale muy poco lo que está pasando. Hay muchos laburantes que están en una situación muy comprometida en esta situación de pandemia. Están viendo cómo están perdiendo todo, más allá de no poder trabajar, están perdiendo la casa, que es lo más desesperante que nos puede pasar a cualquiera. Y es por eso que, bueno, yo hice toda esta explicación de las grandes estafas del Estado argentino contra nosotros, en favor de los bancos, que recordemos eso, es en favor de los bancos. La política, los políticos cambian, los políticos los votamos nosotros y a los 4 años ya no están más, pero hay gente que está siempre en el poder, que está desde que nacimos hasta que nos morimos, algo así como la reina de Inglaterra. Y bueno, ¿cómo fue que yo vi venir esto, que queda re mal decir vi venir? Yo creo que la gente lo que hacemos no es futurología. Lo que uno hace es analizar diferentes variables por conocimiento histórico y saber dónde va a terminar. Y bueno, por eso yo lo resumí en estas grandes estafas económicas que tuvo la Argentina, y acá va cómo llegué a entender lo que iba a pasar con los créditos UBA o el mismo gobierno de Macri. Hablamos de los militares. En los militares se nacionaliza la deuda privada de empresas como Sogma y Sideco. En el año 86 aparece Carlitos Melconian tratando de tapar qué se hizo, el desfalco que se hizo con el Estado en la época de los militares. Aparece después en el año 2001 la señora Patricia Bullrich, también en el gobierno de la mano de Caballo, con Menem, les baja a los jubilados el 13%, algo que no pongámosle ni nombre. Aparece otro nombre en el megacanje. ¿Cuál es el nombre que aparece en el megacanje? Federico Sturzenegger. Aparece otro nombre en el corralito financiero, que es el señor Alfonso Pratgay, puesto ahí por el JP Morgan, para tapar también los desfalcos de dinero que se hicieron en ese momento.
Entonces lo que se arma como gobierno para el 2016 es una selección de estafadores. No era muy difícil saber lo que iba a pasar. El gobierno del 2016 fue una selección de estafadores, fue como juntarlos a Messi, a Maradona, a Pasarela, a todos los mejores jugadores que teníamos, ponerlos en la cancha y decirles salgan a jugar y salgan a hacer lo que ustedes saben. También puedo sumar a María Eugenia Vidal. Investiguen a qué se dedicaba la madre de María Eugenia Vidal, qué hicieron hicieron las estafas que hizo la madre de Vidal. Entonces, no era muy difícil saber lo que se venía. Y acá no importa el color político, porque a mí en la facultad no me enseñaron a analizar por color político. A mí en la facultad me enseñaron otra cosa. A mí, profesores como Horacio Correa, un tipo que es Dios para mí en cómo explicar contextos, en poder llevar a la tierra lo que estudiamos, no me dijo vos tenés que pensar así. Y todo lo que yo hablo son profesores que no hablo hace 20 años. No es que lo que yo estoy diciendo ellos tuvieron algo que ver. No, ellos lo que me enseñaron fue a contextualizar. Así como el profesor de economía, Marangoni, Gustavo Marangoni, que muchos lo conocen por estar en la mesa de Fantino muchas veces, él me recomendó, Gabriel, no hables con nadie de economía, porque vos hablás de números, no hablas de política, y la gente te va a ideologizar continuamente y te vas a pelear con todo el mundo. Y tenía razón, porque esto me trajo problemas no solamente con mis amigos, con mi familia y con desconocidos, con todo el mundo, porque todo el mundo tiene una forma de pensar y lo entiendo, y nadie se equivoca, como digo siempre, ¿eh? No hay buenos y malos en esta película. Yo, por lo único que analizo los gobiernos, si fueron en una estafa, es por los números. Es por los números. Voy, miro el PBI, miro la deuda sobre PBI, miro la pobreza, miro el desempleo, miro ciertas variables que ya me van a decir si el gobierno fue un gobierno que robó o fue un gobierno que trató de hacer lo que pudo. Porque nadie es perfecto, ningún sistema es perfecto, nadie es perfecto, y estoy cansado de escuchar a gente que busca la perfección. No existe la perfección. Yo pude saber que los créditos UBA iban a ser una estafa, yo pude saber que todo lo que hicieron, como las LEVAX, como el gran negocio de las LEVAX, que digámoslo, sigue con este gobierno el negocio de las LEVAX. Porque no, me van a decir, no, vos kirchnerista. No. Sí, yo voté al kirchnerismo, me hago cargo, y voté no por ideología política, sino por mi posición en el mercado. Porque entiendo mi posición en el mercado y entiendo lo que iban a hacer. Y no es que me paso por arriba de que no sean corruptos y todo eso. No, yo lo tengo bien en claro eso. Pero hay gobiernos que laburan para los bancos, viejo. Laburan para los bancos. Y los bancos tienen nombre para los cuales laburan. O sea, Brad Gay no salió de la nada. Salió del JP Morgan y después salió con Amalita Fortabat a tapar los desfalcos de guita que habían hecho en Suiza, en el HSBC de Suiza que pertenecía a la familia Fortabat. Todo esto que estamos viviendo se sabía de un principio que iba a pasar. Se sabía de un principio. Lo que pasa es que los medios que son financiados por estos bancos son los que se encargan de dividirnos como país. Nada más que eso. No es que hay que tener la bola de cristal. Es ver lo que pasa. Me resulta muy gracioso ahora, por ejemplo, que esperen que la economía en pandemia crezca, ¿no? O sea, no están entendiendo el contexto mundial, que es lo más importante. Hay mucha gente que ahora dice, no, pero mirá lo que están haciendo los que están ahora. Nunca pasó esto. Hace 200 años que no pasaba una pandemia. Así que esperemos a ver qué pasa. Pero también sepamos analizar el contexto. Qué fuerte lo que decís, pero hay un tema que estamos los dos observando, que es justamente los estudios demarcan una inflación del 4% muy elevada. 4,8. Mucho, muchísimo. Y una posición de todos menos el mundo contra Guzmán. Sé que sos un demérito defensor de Martín Guzmán. Me gustaría conocer un poquito cuál es tu idea de lo que está pasando. ¿Por qué le están pegando tanto a alguien que está tratando de... Vuelvo, me llama muy poderosamente la atención que el dólar esté tan contenido. Y además, en mi análisis, increíblemente, esto ya pasó muchas veces, si no soltamos un poquito de a poquito la olla de presión, puede explotar. Pero sé que tenés una opinión sobre eso. Sí,
Sí, realmente es como decís. Lo habíamos hablado el programa pasado, donde te dije que a Guzmán le estaban pegando del oficialismo también, los referentes kirchneristas le estaban pegando. Y bueno, tiene que ver con esto que estaba hablando, Juan. Tiene que ver con esto que estaba hablando, que el mundo está muy ideologizado, y si no vas para un lado está mal, y si no vas para el otro también está mal. Cuando querés hacer las cosas por el medio, está mal. Y la gente tiene que entender que la tarea más difícil que tiene un Estado es encontrar un término medio. Es lo más difícil, un punto de equilibrio. Esto que hablan tanto los liberales del punto de equilibrio. Bueno, lo más difícil que tiene un gobierno es encontrar el punto de equilibrio. Y hoy en día la sociedad está tan ideologizada que cuando aparece alguien como Guzmán, que te mantiene el dólar, a ver, hablemos, hoy el déficit fiscal está en menos del 3%. La meta para fin de año que le prometimos al FMI es un déficit fiscal del 4%, o sea, bajarlo de casi el doble que teníamos. Entonces, ¿por qué le están pegando tanto a Guzmán? Y cuando yo hablo, que a mí me gusta hablar y discutir con todo el mundo estos temas, las reacciones de uno y de otro lado son increíbles, porque, por ejemplo, de un lado tenés diciendo, no hay que arreglar con el FMI. Si es un robo, si financiaron, ellos explícitamente dijeron que la plata la dieron para financiar al gobierno anterior una reelección. Perdón, me toca el síndrome de mi... Hoy en día sabemos que el FMI financió una reelección del gobierno pasado, no dicho por nosotros, dicho por el mismo FMI. Entonces hay muchos que salen a decir, bueno, investiguemos la deuda, no le paguemos. Bueno, si le pagás es porque estás a favor del sistema de los bancos y del otro lado, obviamente, las críticas a, bueno, no, ¿qué esperar de estos zurdos que siguen con un gasto público exorbitante y siguen imprimiendo billetes como si no hubiese mañana? A ver, pongamos las cosas en claro. La impresión está pasando en todo el mundo. Ya lo hablamos esto, desde el año 2007-2008 el mundo vive a base de impresión, el dólar vive a base de impresión. Los invito a que busquen qué es la quantitative easing y lo que pasó desde el 2008 con la quantitative infinity. La economía está puesta con un respirador desde el año 2007-2008 y claramente esta pandemia puede llegar a voltear el sistema. Igual no creo, ¿no? O sea, sigue habiendo una acumulación de capital increíble, cada vez más poderosos, tenemos entes financieros privados que tienen más plata que todo un continente junto, y no creo que ellos quieran perder este juego hermoso que están jugando, la verdad. Pero lo de Guzmán, vuelvo a repetirte, me pone triste. Me pone triste porque el oficialismo al menos tendría que apoyarlo más. No te hablo de la oposición, que entiendo que se quejen de todo también, pero el oficialismo tendría que salir a apoyarlo más y todos tenemos que entender que tenemos que dejar un poco la ideología de lado, empezar a movernos por lo que dije, empezar a movernos por números. Estos son números. Después, si quieren, sí, discutimos toda la parte social y humana de cómo llevar adelante nuestra sociedad. Pero lo que son números me parece que no hay mucha discusión. Y por eso es que cuando hablé de las estafas al Estado argentino, que no son son al Estado argentino, pero nosotros somos el Estado argentino, no lo hice por ideología, lo hice con números. Si uno analiza los números y ve cuáles son los gobiernos que cayó el PBI, subió la deuda, subió la pobreza, subió el desempleo, uno puede más o menos entender para quién jugó cada uno. Yo acá no estoy hablando por lo que a mí me parece. Estoy hablando por los números que tenemos, que es como nos enseñaron a nosotros en la facultad. Nosotros con Juan estudiamos en la facultad cuando el kirchnerismo no existía y nos enseñaban a analizar variables. La verdad que era un momento, cuando nosotros fuimos a la facultad a principios del año 2000, fines de los 90, era un momento donde la verdad el mundo no estaba, o mismo la Argentina no estaba tan politizado. Se había acabado un poco esa guerra de peronismo y radicales y empezaban a hacer algo nuevo, que no sabíamos qué era, pero había algo nuevo ahí naciendo. Y hoy de vuelta estamos en los 70, de vuelta estamos en comunistas y capitalistas cuando el comunismo no existe. Lo que hay es todo capitalismo. Podemos dividirlo en capitalismo ortodoxo y heterodoxo si quieren, pero es todo capitalismo. Dejemos también esas peleas ideológicas que no nos llevan a nada y las estamos sufriendo con la pandemia, que eso es lo peor de todo.
esta ideologización de todo meterlo de forma ideológica, nos lleva a que hoy estemos el mundo enfrentando una pandemia donde tendríamos que estar todos de un mismo lado y nos estamos peleando en decisiones que deberían ser comunes para todos. Por eso es que por lo menos pido para Guzmán un poco más de apoyo de algún sector, de que alguien lo apoye al pobre. Justamente, y mi próxima pregunta va relacionada a tu opinión sobre las medidas del gobierno de la semana pasada y justamente lo que planteás, y te lo voy a responder porque me parece muy interesante no perdernos. En Netflix hay una película que se llama El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales, que habla de esto, de que las redes sociales, sobre todo en países del tercer mundo, promueven la separación de ideas. De un lado hay algo que está bien y del otro hay algo que está bien, con una mínima diferencia o mínimas diferencias, pero todo el tiempo alimentado por las redes sociales esas diferencias, que hace que las familias, que los amigos, no solo en la Argentina, sino en Estados Unidos, en Perú, en Myanmar, en Indonesia, en África, con guerras civiles, estén todo el tiempo alimentada esta información y comunicando, o sea, mensajes de gente que la red social cree que uno está con esa tendencia, ¿no? Entonces, pobre, las redes sociales mías están muy confundidas, pero en general esa película, El dilema de las redes sociales, enmarca esto que estás planteando vos, de que nunca en la historia de la humanidad hubo tanto discernimiento entre grupos sociales y etnias similares. Entonces, en eso, alimentado y promovido mismo por las redes sociales. Por eso, hasta que no haya una legislación, lo que estamos alimentando es conflictos intrafamiliares, amistad, por algo que en realidad muchas veces es idealizar a otras personas que en realidad no son así. Cuando hablan de la política, justamente vos hoy estabas hablando de la política, cuán interesante es esto de que quizás discutan por una ley, pero en realidad son todos conocidos amigueros dentro del ámbito del Congreso. O sea, el que es de política, el que es de historia política, puede tener como ser de River y de Boca, pero en realidad no son enemigos. Y en esto es muy importante, sobre todo entender para las familias, de que esos políticos no le van a dar de comer, y como dice Gabriel, mucho menos los bancos no les van a dar de comer. Gabriel, contame un poquito tu opinión, así redondeamos un poco tu idea de qué está pasando en la Argentina con tantos casos, con tanto desborde y sobre todo con las últimas medidas. Bueno, mira, a mí me toca, por lo que te conté, yo estuve internado 10 días hace poco, y puedo contar un poco lo que se vive de adentro. Estuve en un sanatorio privado, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y cuando entré, las primeras noches, los 2 primeros días, me tocó estar en un lugar que se llama el triage, que es donde deciden si vos vas a terapia intensiva o quedás internado dependiendo la gravedad de lo que tengas. Me tocó estar... Como el purgatorio, digamos. Más o menos. Pero ahí seguro ya directo iba para abajo. Menos mal que salí. Sí, seguramente. No soy muy cristiano, la verdad. Yo creo que hay gente que cree en Dios y hay gente que hay gente que cree que Dios creó al hombre y hay gente que cree que el hombre creó a Dios. Yo me encuentro en el segundo grupo. Pero bueno, tengo fe y creo en una fuerza superior también, no es que soy ateo. Bueno, volviendo al tema. Me tocó estar en el triage. En el triage eran si fuera por las redes sociales estaríamos totalmente en forma opuesta. Es más, te voy a decir un secreto, Dios gusta de mí.
Hermoso, hermoso. No, es que igual es eso también, es poder entender. Enfoquemos. Volvamos. Algo que te pasó por la enfermedad que te hace un poco disperso. Es que te hace un poco replantearte la vida estar en esos lugares. A mí, por ejemplo, que nunca había estado internado, y estar 10 días internado, un poco el chip te cambia. 40 años, no sos más un joven, la vida empieza a ser finita. Y bueno, me tocó estar en el triage famoso triage, y tuve que estaba, como decía, estaba en un box que estaba en el medio, tenía un box de cada lado, y las dos personas que estaban a mis lados estaban con COVID. Uno era una persona grande, una señora mayor de unos 90 años, 80, y la otra una señora de unos 40, 50 años, 50. Fue muy duro ver la situación que pasan, de soledad, cómo lloran por la noche porque no entra nadie a verlos. Las enfermeras, cuando entran a verlos, se tienen que poner unos trajes espaciales directamente, y me tocó ver una situación muy, muy fea, que es cuando les avisan que los van a entubar. Para los que no saben, cuando el COVID se complica, te entuban, te meten un tubo grandísimo por la boca, y te ponen boca abajo y no volvés a ver nunca más a nadie. Y realmente uno ahí empieza a entender lo que está pasando, lo peligroso de esta enfermedad, y lo que se sufre y lo que deben sufrir los familiares, ¿no? Porque no pueden ir a verte directamente. Mismo yo, que estuve sin COVID, mis papás no pudieron venir a verme. La única que estuvo conmigo todo el tiempo fue mi novia, y después nadie se podía acercar porque el sanatorio estaba lleno de COVID. Y bueno, lo que me tocó ver fue eso. Yo cuando entré, que fue el 24 de marzo, más o menos, había poca gente con COVID. En el piso donde terminé internado no había COVID. A mitad de mi internación, una de las salas del piso ya estaba cerrada por COVID, y bueno, ahí es donde uno empieza a escuchar a la gente llorar a la noche, llorar de manera desconsolada, porque no... A ver, lo único que te dejan es el celular. Ni siquiera las enfermeras entran a verte para darte la comida, te la dejan en la puerta, te tocan la puerta y se van. Y también me tocó ver lo que es la lucha de los médicos. La verdad que están totalmente saturados de trabajar. Uno no cae en lo mal que la están pasando los médicos hace tanto tiempo. Me tocaba ver a las doctoras, porque a los pacientes que no teníamos COVID nos dejaban para lo último, y a las doctoras directamente no les había conocido la cara. Uno de los últimos días se sacó las antiparras, a ver, cofia, antiparra, doble barbijo y máscara. Con eso andan todo el día. Y cuando se sacó las antiparras, vi esas fotos que circulan por internet, donde vemos que están todos los enfermeros con estas partes con moretones. Me tocó verlo ahí, verlo en el momento que se saca. Yo, por suerte, en la segunda parte de la internación tenía una habitación que tenía una ventana, que era la única del piso, que tenía una ventana que se podía abrir, y era como para ellos el momento de relax, de sacarse eso, porque otra cosa no se pueden sacar, y vos te das cuenta que estaban deshechos. Muy interesante lo que me decís, Gabriel, y me gustaría saber tu opinión, cerrando un poco el programa, sobre las últimas medidas del gobierno, las de la semana pasada, en pos de bajar la circulación del virus. Mirá, yo voy a repetir las palabras de Velocopit, por más feas que sean. Acá es o comer mierda o comer vómito. No hay nada bueno. No es que hay una opción que sea buena. Si me hablas como empresario pyme, que vuelvan a cerrar la noche a mí me destruye. Vos sabés que yo vivo de la venta de cosmética femenina. Si cierran la noche, las mujeres no se pintan, yo no vendo. O sea, cerrar la noche para mí me están avisando que voy a vender un 30-40% menos, y ya en este momento ya no es rentable mi negocio en este momento, mucho menos con otras restricciones. Pero también hay que saber, y tenemos de ejemplo a Brasil, de lo que pasa cuando no se hacen estas restricciones. El mejor ejemplo es, bueno, del otro lado seguramente nos están viendo muchos emprendedores, y todos como emprendedores que manejamos un negocio,
sabemos que lo más importante es estar todo el día. No podemos perder un día. Y más de una vez pasa que te levantás enfermo y vas igual, porque decís, bueno, me levanté, me siento un poco mal, me tomo una vallaspirina, me tomo algo, me pongo bien, voy a laburar y mañana se me pasa. Y muchas veces lo que suele pasar es que vamos ese día a laburar y al otro día nos levantamos con 40 grados de fiebre, dolor de garganta, y después estamos una semana sin laburar. Que por ahí, si hubiésemos estado 2 días sin laburar al principio, era mejor. Yo creo que esto es muy parecido, Juan. Tenemos la suerte de ver lo que pasa en Europa, primero, y tenemos también la suerte de ver en otros países lo que pasa cuando no se hacen estas cosas. Yo creo que si no están estas restricciones, después vamos a lamentar más porque va a ser más larga la reapertura. Hoy en día estamos viendo que en Brasil las cepas se están mutando. Ellos se pensaron que, bueno, no, cuidemos la economía, seguimos laburando y vamos a pasarla más rápido. Y no, hoy el mundo está en vilo por Brasil porque las nuevas cepas hacen que por ahí las vacunas ni funcionen. O sea, hacen que por ahí estos 2 años no hayan servido para nada y que tengamos que empezar el año que viene de nuevo haciendo nuevas vacunas para poder calmar a la cepa brasilera, por decirlo de alguna forma. Así que es como todo, como todo lo que opino yo, como siempre les trato de decir, disciernan y vean desde su contexto, desde su lugar. Desde mi lugar de empresario, obviamente, es qué cagada, loco, hay que cerrar de nuevo y me va a ir mal y voy a perder más plata y voy a seguir comiéndome mis ahorros, mi mercadería, se va a romper la cadena de pagos que ya está rota. A mí me pasó este mes de recibir muchos cheques sin fondo, y vos sabés que alguien antes de darte un cheque sin fondo te llama y te dice, che, loco, no me lo deposites porque me van a cerrar la cuenta. Bueno, no está ni pasando eso. Me han tocado hacer recaudaciones de la costa, que la costa en marzo es cuando más plata tienen, digamos, cuando mejor me pagan, y directamente no me han llamado para decirme no me deposites el cheque. O sea que están muy, muy mal mis clientes. También es muy gracioso ir, por ejemplo, ahora los que se habían empezado a quejar porque, bueno, pero pararon las clases presenciales, pero no se dieron cuenta que esto empezó en las vacaciones y dejaron Pascua. Pero bueno, también había que dejarlas las vacaciones. Si no dejaban las vacaciones, el turismo se moría. Si cerraban nuevamente a principios de marzo, los comercios se morían. Si cerrábamos en Pascua, también el turismo se moría. Entonces no es que esto es una idea loca o algo que el gobierno nos quiere mantener en una pandemia y que vivamos debiendo para pedirle prestado al gobierno. No, esto que está pasando acá pasa en todo el mundo. Y lamentablemente creo que está bien, pero mi crítica es la falta de ideas. Falta de ideas innovadoras, falta de ideas revolucionarias, Juan, directamente. El capitalismo es innovación constante, es reconstruirnos constantemente. Y yo lo que veo es que no hay ideas, nuevas. Y, por ejemplo, ¿no? A veces me pongo a pensar, digo, a ver, loco, ¿dónde está el problema hoy en día? Y el problema está para mí en el transporte público. En el transporte público, porque la gente tiene que ir a trabajar, sí o sí. Tenemos que ir a trabajar porque si no, no comemos y esto va a ser peor. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no viaje en un tren o en un colectivo apretado? Y, a ver, si cortamos el turismo, hay muchos micros de larga distancia que no están trabajando. Que el gobierno salga a pagarle a esos micros de distancia y que los ponga a trabajar para llevar a la gente al trabajo, haciendo los mismos trayectos que los trenes, los mismos trayectos que los subtes, los mismos trayectos que todo el sistema de transporte que tenemos, pero realmente ideas revolucionarias. Los taxistas, si van a restringir la circulación, van a estar sin pasajeros. Entonces ellos también necesitan plata. Y nosotros necesitamos que la gente pueda viajar de forma sanitariamente correcta. Entonces lo que veo es que faltan ideas revolucionarias, Juan. Y lamentablemente, también que hablé del capitalismo, por ahí también uno de los problemas que tiene el capitalismo, porque como siempre nada es perfecto, es esto de que el capitalismo nos ata siempre a los costos. O sea, siempre hay que fijarse que los costos cierren, que las cosas sean rentables, que no perdamos plata. Y la verdad es que este es un momento que es para perder. Es para perder. Lamentablemente es para perder. Pero si vamos a perder, perdamos por lo menos con ideas nuevas, pensando algo que cambie las cosas.
yo hoy que hablé tan mal de los libertarios y tan mal que hablé de los liberales, yo creo que, por ejemplo, para decirle una crítica a este gobierno, y después de lo que me pasó de ver el sistema sanitario por dentro y el laburo de la gente de salud, es, viejo, acá se necesita un cambio muy grande, muy grande. Los políticos, pero por algo de tener criterio y conciencia, loco, no cobren más los sueldos. Vivan de un IFE. Vivan de un IFE. ¿Saben por qué? Porque ustedes viven cobrando platas de dinero comparado con un laburante que está ganando 30.000 pesos al mes y no les va a hacer nada perder durante un año. Porque yo vengo perdiendo plata desde el 2017. Yo desde la devaluación desde el 2017 mi empresa dejó de ser rentable. Ahora, no por eso dejé de invertir. Todo empresario sabe que hay épocas de vacas gordas y vacas flacas. Y siempre tenés que estar preparado para estas épocas donde mucho de lo que ganaste lo tenés que perder o ahorrarlo. Porque la verdad es esa, uno nunca tiene que gastar todo lo que gana. Tiene que gastar si es posible, el ideal de todo sería que gastemos el 50% de lo que ganamos. ¿Para qué? Como situaciones de estas. Entonces, yo lo que le pediría al gobierno encarecidamente es que haga una demostración de que están al lado nuestro. Y acá sí voy a hablar como hablan los libertarios. Muchachos, no cobren más el sueldo, que los tres poderes vivan a bife. 15.000 pesos al mes, bueno, esto es lo que cobrás, amigo. Vos tenés un montón de ahorros, tenés que vender un auto, vendelo, tenés que vender tu casa quinta, vendela. Pero loco, estén al lado del pueblo porque acá es donde van a perder. Y no es por Alberto, no es por Larreta, acá no importa el color, cualquiera que esté al mando, vale, va a pasar lo mismo, porque están alejándose mucho de la realidad. Ellos se siguen subiendo los sueldos con la inflación cuando todos nosotros mes a mes perdemos. Yo como empresario nacional no puedo aumentar un centavo mis productos. No puedo porque no vendo. Entonces, que acá, si vamos a perder, perdamos todos. Y es lo que no está pasando. Y esa es mi crítica más grande al gobierno. Justamente para mí, hoy hay algo, una máxima que repetimos, que es la emisión monetaria no es en Argentina, sino es a nivel mundial. Todos los países están emitiendo. Justamente Biden asumió con los mercados muy temerosos. Los primeros meses de Biden fueron muy duros en el mercado bursátil. Y él aseguró una emisión continua. Entonces, el problema ni siquiera es, creo yo, el tema de que se dejen de pagar, sino de que el sueldo que cobran esté bien remunerado con gente capacitada. Porque lo que vos me planteás con lo de los micros es ser innovador y hacerse cargo de una situación que en la historia de la humanidad no pasó. Pero entonces, si los trenes el tren es subsidiado en un 91%, decían en una época normal, hoy es subsidiado al 100%. Bueno, que subsidien a estos transportistas, a los camioneros, que empiecen a subsidiar, pero no subsidio al pedo, subsidio inteligente, con estrategias, y vuelvo, tenemos más de 1 millón de personas todos los días manifestando en la 9 de julio. Que esa gente tenga acciones competitivas para mejora, y vuelvo, el que pierde siempre es el pueblo, ¿sí? Y esa gente que está manifestando no está ganando tampoco. Entonces, creo que es un buen momento para reiniciarnos y ver el lugar del otro y apoyarlo. La emisión no es el problema de hoy, porque a nivel global se está emitiendo. Yo creo que esto de quejarnos menos, y eso tiene mucho que ver con el sesgo emprendedor, quejarnos menos y seguir haciendo. Estamos cansados, pasó más de un año, seguimos acá. Seguimos acá. Sí, o sea, mi crítica al gobierno es esa, que no hay ideas innovadoras, que no están poniendo la plata donde deben ponerla y que realmente se están alejando mucho del pueblo con esto que están haciendo, el no hacer ellos un esfuerzo y demostrarlo. Por más que sea mentira, porque sabemos que seguramente por ahí nos van a mentir, ¿no? Pero por lo menos que parezca que no están cobrando sus sueldos. Y no sé, esa plata que vos y yo sabemos cómo se divide el PBI y sabemos que por ahí el gasto político
son monedas al lado del sistema de salud o del sistema previsional, pero por lo menos, muchachos, digan, miren, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos los poderes y el judicial, los sueldos van a ir directo a los bolsillos de los trabajadores de la salud. Porque también, loco, es una vergüenza lo que están haciendo con los trabajadores de la salud. Es una vergüenza, están laburando todo el día, están muertos, vienen de un año de no parar de laburar y ahora vuelve esto. Y tienen que seguir y les están pagando monedas, es una burla a la gente. Ni hablar de la mayoría de los sueldos, pero bueno, no podemos pedir crecer una pandemia, todos. Entonces ocupémonos de por lo menos la gente que nos está salvando la vida. Eso solo. Y vuelvo. Las ideas innovadoras, ideas que realmente tengan cambio y valgan la pena. No puede ser que sea todo lo mismo. No hay esa innovación que nosotros tenemos en las empresas, porque sabemos que en un país como en Argentina, si no innovás te fundís. Yo hoy estoy planeando cómo hago todas mis ventas en forma online.